noches. Que el Señor les bendiga a todos. Espero que puedan escuchar con claridad la palabra. Vamos a esperar que la lluvia se aleje un momentito de aquí. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa. Hemos venido a aprender un poco más de ti. Hemos venido, Señor, a humillarnos delante de tu presencia, a traerte a nuestro corazón para que nos hables, nos instruyas y nos enseñes. Muchas gracias por esta noche, gracias por aquellos que no van a poder venir también. Guárdalos y cuídales donde quiera que estén, Señor. Gracias por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Gracias por nuestros alimentos de este día, por guardarnos en la calle y protegernos de todo mal. Por favor, permite que la lluvia se aleje de este lugar para que podamos hablar tu palabra y escucharla con claridad y que alimente nuestras almas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de esta noche es cargas y cargas. Hay dos. Yo creo que nunca como hoy se necesita conocer este misterio que está en la palabra, porque lamentablemente, y no sé si ya debo dejar de hablar de esto, pero la iglesia no tiene ese sentir que Pablo ordenó a los hermanos de Gálatas, porque lamentablemente la iglesia le falta mucho realmente para ser una verdadera familia, para ser un verdadero núcleo familiar en donde nosotros podamos vivir intensamente lo que la palabra dice. ¿Me escuchan bien? Escuchan bien, gracias. Por eso creo que nunca como ahora necesitamos aprender la diferencia en estas dos expresiones de Gálatas. Dice en el capítulo 6, verso 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero en el 5 cambia la cosa, porque cada uno llevará su propia carga. Por eso el mensaje le puse cargas y cargas. Hay dos tipos de cargas. ¿Por qué Pablo en el verso 2 dice que llevemos las cargas unos de otros? ¿Y por qué en el verso 5 dice que cada quien debe llevar su propia carga? ¿Dónde está la diferencia? Para poder entender, porque la mayoría al leer estos dos textos puede pensar que Pablo se contradice, que no está muy claro el asunto, porque si en el 2 yo debo llevar las cargas de otros y en el 5 yo tengo que llevar mi propia carga, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está el secreto? ¿O en dónde está la diferencia? Y aquí es en donde entra lo que siempre el Señor nos ha permitido insistir. Mi esposa ha estado recibiendo desde quizá prácticamente todo el mes, ha estado recibiendo mensajes en su WhatsApp de mucha gente pidiendo ayuda, pidiendo apoyo, pidiendo oración. Oren por mi hijo, oren por mí.
Ahí están los hermanos Castillo pidiendo oración, apoyándose. Entonces, en el verso 2, estudiando el texto en sus idiomas originales, hay una figura que Pablo está usando. Recordemos que Pablo se movió en todo el delta del mar del Océano Índico, ahí por Europa. Y en cada ciudad que él iba, habían puertos. Corinto, Gálatas, Efesios, eran puertos marítimos. Y definitivamente él observó muchas veces que los barcos llegaban a los muelles en donde algunos hombres eran los encargados de acarrear las cargas y llevarlas a la bodega del barco para que zarpara y se fuera a otras partes. Cuando él ve eso, inmediatamente toma esa figura y la mete a la iglesia, enseñando esto: llevar los unos las cargas de los otros. Eso quiere decir que cuando Pablo vio a los cargadores de cargas para llevarlas a las bodegas de los barcos, era tanta la carga que un solo hombre no podía llevarlas. Ahí es en donde Pablo toma esa figura y le dice a la iglesia y a nosotros que compartamos el trabajo de llevar las cargas, porque solo una persona no va a aguantar, no va a soportar el peso emocional, físico, espiritual de tener una carga que lo puede quebrar, que lo puede llevar a un extremo de estrés e incluso matarlo. Porque todos sabemos que una carga que no logramos sobrellevar nos puede deprimir de tal manera que nos hace perder el rumbo. Hace poco platicábamos con un hermano que no ve respuestas. Ha estado varios años esperando un milagro de parte de Dios y llegó un momento en que nos dijo: ya no puedo más, ya no puedo. He perdido la fe, he perdido la confianza en Dios, he perdido la fe en la palabra. La culpa no es de ustedes, es que yo no veo respuestas y estoy tan cansado de esperar una respuesta de Dios que no llega, que la pregunta es: ¿a qué voy a la iglesia entonces? ¿Qué pasó con esta persona que se cargó tanto de incredulidad, de impaciencia? Se cargó por la misma situación de que no ve una salida a su situación familiar y financiera, que se quebró y dijo: bueno, ¿para qué voy a llegar? ¿Para qué estoy en la iglesia? Dios no me contesta, la palabra no se hace efectiva en mí. Y entonces, lógicamente, escuchándolo hablar, me di cuenta que el diablo lo aisló, lo llevó a su casa y se quedó solo. Perdió contacto con la congregación, perdió contacto con los hermanos, perdió contacto con la familia espiritual y automáticamente eso lo hundió en un sentido de frustración. Ahí es en donde entra el verso 2, compartir la carga para llevar a la bodega todo lo que debemos llevar, ayudar a ese hombre que él solito nunca va a terminar de cargar la bodega de un barco en donde caben miles y miles de toneladas. Entonces Pablo se dio cuenta, observando el muelle, que ese hombre necesitaba ayuda de otros hombres para poder cumplir con su labor. Y entonces dice Pablo: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, solos no vamos a poder, no vamos a tener las fuerzas. Y aquí es en donde entra el orgullo, la soberbia, la arrogancia de la iglesia. Ese famoso síndrome de que los trapos sucios se lavan en casa y no nos humillamos, y ese mismo orgullo provoca que nos quiebre la carga, porque todos estamos expuestos
a llevar cargas que sin la ayuda de otras personas nos vamos a hundir. No vamos a terminar de pasar el trayecto que tenemos que caminar. Aquí es en donde me he dado cuenta que mucha gente hoy está tan angustiada y se han dado cuenta que solos no pueden salir de la situación que están pasando con las aflicciones de la muerte, de la amenaza, de la enfermedad, del virus. Porque la mayoría de personas que le han escrito a mi esposa no están pidiendo dinero. No es dinero lo que quieren. Tienen dinero supuestamente para salir adelante. Tienen para la comida. Tienen para pagar los gastos. Pero la carga emocional que produce un virus, una bacteria, la muerte de un ser querido que carga terriblemente, eso es lo que está haciendo que mucha gente esté pidiendo ayuda. Ayúdeme a orar. Hubo una hermana que pidió ayuda porque su bebé se había caído y lo llevaron de emergencia al Bloom con una fractura craneal. Cualquiera sabe que una fractura craneal en un bebé puede ser mortal o puede ser peligrosa. Ahí entra la figura del barco. Pero ¿qué tal si no lo hacemos? ¿Qué tal si por orgullo, por lavar nuestros trapos sucios, porque ahí estamos confundiendo las cosas? No es lo mismo que yo tenga un problema matrimonial íntimo con mi esposa, que no debo airearlo públicamente en una situación en donde, como cualquier marido y mujer, peleamos, discutimos o nos decimos cosas y nadie debe enterarse de eso, porque lógicamente eso vulnera nuestra seguridad ministerial. Pablo no está hablando de eso. Esos son los trapos sucios. Los trapos sucios son esas cosas que pasan entre ustedes en la intimidad, que no pueden ir con cualquier persona y decir: ayúdeme a orar porque mi esposa me mentó la madre, pues, aunque no sucede, pero permítame decirlo. O mi esposa no me dio comida hoy, ayúdeme a orar. Esas son las cosas sucias que se van al cielo y que no podemos airearlas. Pero ¿qué tal? Ayúdeme a orar porque están despidiendo gente de mi trabajo, por ejemplo. Ayúdeme a orar, por favor, pastora, necesito su intercesión. Oren por mí porque hay amenaza de desempleo. Pero muchas veces metemos en los trapos sucios toda la necesidad, todo lo que implica la carga que yo estoy llevando y que no estoy capacitado. Ahí es en donde la ley de Cristo nos dice: ayúdense, pidan auxilio para llevar la carga, para pasar una carga de un lugar a otro, del muelle a la bodega del barco. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Ahora, en el verso 5, cambia la cosa, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí no estamos hablando de la figura del barco que Pablo vio en el muelle. Ahora estamos hablando de lo que Pablo ve en cada uno de nosotros. Yo tengo mi propia carga contra el pecado, contra la santidad, contra mis costumbres, el mal carácter, esas cosas que debo rendir al Señor. Ahí usted no me puede ayudar. Yo no puedo ir con usted y usted no puede escribirle a mi esposa un WhatsApp y decirle: pastor, ayúdeme a cambiar carácter. Lo lamento, ahí no puedo hacerlo. Eso tiene que hacerlo usted. Puedo orar para que Dios le ayude a pasar el valle de sombra, de muerte. Puedo orar para que Dios le ayude a tener fe, a consolidar su fe en el momento crítico que está llevando, pero no puedo ayudarlo a cambiar su forma de ser. Eso es usted quien tiene que hacerlo. Esa es llevar su propia carga. Pero muchas veces nosotros, por desconocer estas dos
estas dos situaciones totalmente diferentes. Entonces englobamos todo en una sola situación, no pedir ayuda. Y de esa manera el diablo se aprovecha y saca a mucha gente de la iglesia, saca a mucha gente de la familia que es la iglesia, porque la iglesia tiene una función específica. Es en donde los desamparados nos reunimos para tener hermanos, padres, hijos e hijas. Por eso dijo Jesús: todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, hermanas, recibirá 100 veces más. ¿Dónde están mis 100 hermanos? ¿Dónde están mis 100 padres? ¿Dónde están mis 100 hijos? ¿Dónde están mis 100 hermanas? Aquí. Aquí es en donde el Señor me las devuelve. Pero lógicamente los traumas, los conflictos, la desconfianza, el orgullo hace que el diablo venga y me mienta y me aísla. Y todos sabemos que el león, que es una de las figuras de Satanás, anda como león rugiente. El león siempre va a buscar a la oveja más débil, a la oveja que está aislada. Hemos visto en la televisión, en esos programas, que viene toda la manada y los leones lo que hacen es desperdigarla y sacar a una presa de la familia, de la manada, lo van aislando poco a poco hasta que lo dejan solo. Ahí es donde entra, y eso es lo que hace el diablo. Este mensaje nació en mi corazón cuando escuché a esta persona hablando de eso. Se aisló, perdió totalmente la relación con la familia espiritual, y al quedarse solo arrastró a su esposa y a sus hijos. Y el diablo feliz matándole la fe, matándole la confianza, la esperanza en Dios, mintiéndole que Dios no contesta, porque nadie te ayuda. ¿Te das cuenta que nadie te ayuda? ¿Pediste ayuda entonces? Mandó un WhatsApp, mandó un mensaje, puso un papel pidiendo apoyo. Por eso es que esta semana me he dado cuenta, y repito, la mayoría de personas piden ayuda a mi esposa como pastora, como mentora, como lo que usted quiera, una mujer de oración, y nadie pide dinero. Y es lo que nosotros creemos. Es que si pido ayuda van a creer que quiero que me den. No es así. Esa es la mentira del diablo. Por eso es que estos dos textos son totalmente diferentes. Cumplir la ley de Cristo significa llevar las cargas unos de los otros, pero tenemos que participarlo, tenemos que verlo. Pero hay que romper un estigma. Es que no me gusta que se metan en mi vida. Es que no nos estamos metiendo en su vida. No estamos esculcando las miserias ocultas, esos trapos sucios. No nos interesa, por lo menos no hablo de mí, sino estoy hablando genéricamente. Pero lógicamente la iglesia no ha sido enseñada a eso. Resultado: enfriamiento. ¿Cuánta gente no vino hoy porque el agua no la dejó seguir, porque no tuvieron para la gasolina, porque no tuvieron carro, porque no tuvieron cómo moverse, incapaces de poner un mensaje: ayúdenme a orar, mi carro se descompuso? No estoy pidiendo que me lo arreglen. Ahí se necesita la madurez. He visto cómo mi esposa, cuando recibe esos mensajes, en ningún momento ella dice: me está pidiendo dinero para medicinas. De ella ha nacido de repente: ¿puedo ayudarte con la doctora? ¿Puedo pagarte una consulta? ¿Puedo hacer algo? Si tú quieres, lo puedo hacer. Y la persona dice: no, solo ayúdeme a orar. Ok, eso vamos a hacer. Por eso es que el verso 2 es fulminante para nosotros, especialmente para la iglesia. Por eso hablaba en algún mensaje: muestre sus llagas. No significa desvístase, desnúdese y muestre las cosas íntimas que no nos interesan a nadie.
hay cosas como el verso 5, en donde las cargas son íntimas, son personales, en donde nadie puede intervenir más que el Espíritu Santo, pero las cargas del verso 2 es una orden general. Por eso me impactó cuando el Señor me hizo pensar, cuando Tomás no cree en la resurrección de Cristo, no cree, sencillamente porque no cree, tiene un problema de fe. Y Tomás no va a creer solo porque se lo digan los muchachos. Es más, le dijeron: Tomás, vimos al maestro. No lo creo, no lo creo, hasta que Jesús le mostró sus llagas. Ahora la pregunta, tal vez alguien me ayuda para saber si me estoy explicando bien. ¿Qué clase de carga tenía Tomás? ¿Una carga íntima o una carga de angustia? ¿Cómo? Íntima. Pedro le habló, Juan le habló, todos los discípulos le hablaron, no les creyó. Aquí es en donde entra el verso 5. La carga de Tomás era incredulidad íntima. Si no veo, si no toco, si no meto mi dedo, yo no voy a creer. Por más que los demás quisieran ayudarlo a creer, en el verso 2 no iban a poder. Este era un asunto de intimidad entre Tomás y el Señor. Y el Señor, en su sabiduría, y vino y le dijo: Tomás, ven para acá, tócame, mete tus dedos, mira, aquí está la huella de los clavos. Hasta ahí Tomás creyó. Esa es la carga de cada uno. Esa es la carga que usted no puede compartir, porque no lo van a entender, no tenemos herramientas para ayudarlo. Como esta persona que se nos acercó, nos encontró en algún lugar y nos dijo eso. Yo pensé, ¿cómo ayudarlo? Esa carga no puedo hacérsela más libre, porque es una cuestión de allá adentro, del corazón, es una cuestión de intimidad. En donde sí puedo ayudarlo es en el verso 2. Pero repito, nosotros englobamos todas las cargas y nos quedamos solos y estamos sufriendo. Y lo peor es que viene el diablo y nos dice: ¿te das cuenta que nadie te ayuda? Pues sí, porque no pedimos ayuda, no pedimos auxilio, no nos humillamos delante del otro. Por eso decía, y repito, ¿cuál es la función per se de la iglesia? Ayudarnos unos a otros. No darme frijoles, no darme comida. Eso depende de mi fe con el Señor, que puede usar a alguien, también es cierto, porque Él usa instrumentos humanos. Ahí hay 5,000 personas con hambre. Jesús pudo haber hablado con el Padre para que repitiera el milagro del maná del desierto, pero no era eso el momento. ¿Qué tienen ustedes para que les demos de comer? Hay momentos en que la iglesia recibe esa pregunta. En medio de ustedes hay gente que tiene hambre. ¿Qué tienen ustedes para que yo se lo multiplique? Para que ustedes no se queden sin nada, pero que yo haga el milagro de la multiplicación. ¿Qué tienen? Pues Señor, 5 panes y 2 peces. Deme 3 panes y 1 pez y con eso le damos de comer a la familia. Ese es un milagro que Dios hace. Ahí es en donde nosotros entramos en acción. Pero en este caso, lleven las cargas unos de los otros. No está hablando ni de pan, ni dinero, ni de pagar un colegio. Está hablando de que necesito pasar. Por eso es que, repito, el milagro que vio Pablo es que el hombre tenía que llevar la carga del punto A al punto B. Y es lo que nosotros tenemos. Ir del punto A al punto B. Ayúdeme a salir de esta situación. Ayúdeme a confiar en que los médicos van a... Hoy vi el mensaje de la hermanita: bendigo a Dios porque la bebé no tiene ningún problema. Gloria a Dios, ya está. La respuesta fue consoladora y la carga quitó. Pero pidió ayuda. Pidió que alguien
le ayudara a llevar esa carga de estrés, de angustia. No sé si me estoy explicando. La iglesia necesita botar ese tinte de orgullo. ¿Por qué tiene que esperar a que el virus lo postre en la cama y le empiece a asfixiar sus pulmones para buscar ayuda? ¿Por qué? Es que me van a regañar. Hemos visto con mi esposa que algunos hasta tienen el estigma de que si se dan cuenta que tengo el COVID, me van a estigmatizar como que fuera, bueno, como que fuera SIDA, pues, porque el SIDA está bien. Ah, ¿en qué andaría? ¿Qué pasó? Hay un montón de lucubraciones, pero el COVID anda en medio de nosotros y mucha gente se está enfermando y no lo dice por el qué dirán. Vea hasta dónde está llegando esta situación de orgullo, como que si tener COVID fuera algo chuco. No, es algo de algún descuido, de algún contagio, de alguna taza de café, en algún saludo, qué sé yo. Fue una situación que está en el aire. Y eso es precisamente lo que está matando a mucha gente, solos, aislados. Hermanos, no lo hemos visto, es que tengo COVID. Y eso me he dado cuenta en estos tiempos. Mucha gente está sola, perdiendo la fe, la comunión. Y entonces vienen y se dejan de venir a la iglesia. La pregunta es, ¿será que le pregunto por qué no ha venido? ¿Será que le pregunto? ¿No será que me va a responder con una palabra o con una respuesta insolente que no me va a gustar? ¿No será que va a pensar que me estoy metiendo en su vida íntima? Pero no puede ser íntimo cuando usted tiene COVID. No puede ser íntimo cuando usted tiene sarampión. No puede ser íntimo cuando tiene tos ferina su bebé. Eso no puede ser íntimo. Íntimo sería ya otro nivel de pregunta. Esos son el verso 5. Cada uno llevará su propia carga. Ese hombre de pecado, ese hombre ingrato que me hace reaccionar mal, ese hombre de muerte, como dice Pablo, que me hace reaccionar hepáticamente y después me duele haber lastimado al otro. Esa es la carga del verso 5. Ahí ya no se le puede ayudar, porque es una situación entre Dios y usted. Yo quisiera ya, hermanos, dejar de tocar este tema. Se lo digo con mucho amor, con mucho respeto. Quisiera ya no ocuparme de querer enseñar estos principios, pero realmente me da tristeza cuánta gente vive angustiada, cuánta gente vive sola, a expensas del enemigo, porque han confundido los términos, han confundido ese dicho de los trapos sucios lavados en casa, cuando realmente no todo es sucio. Para empezar, no son trapos sucios. Estoy hablando de esto por el dicho, pero no se trata de eso. Se trata de esa amistad, porque de otra manera usted no está ni cumpliendo la ley de Cristo al ayudar a otros a sobrellevar. Jesús mismo le dijo a sus amigos: ayúdenme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte, ayúdenme. Y si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿por qué nosotros no? Hoy estaba meditando en esto y terminó pensando conmigo mismo, creo que va a ser la última vez que toque este tema. Estoy saturando a la iglesia, estoy saturando a la gente, estoy saturándolos como dar una mala imagen. A la fuerza quiere que uno le cuente las cosas, porque somos tan perversos que torcemos la mejor intención de la palabra. Y hoy me dije hoy en la mañana, hablando con Dios: Señor, yo creo que es la última vez que voy a tocar este tema, porque el diablo se ha metido tanto, nos ha separado tanto, que no somos iglesia.
No somos. Iglesia viene del griego eclesía, y eclesía en el original de aquellos tiempos de Corinto, de Gálatas, de Efesios, significaba la unidad. Porque todos los que se convertían a Cristo eran desechados de la sociedad romana, eran segregados, eran hermanos hechos a un lado. El imperio los desconocía. El imperio los mandaba a los barrios bajos. Por eso es que históricamente la iglesia primitiva no tenía permiso para reunirse, no tenía edificios. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a congregar en las catacumbas, abajo de la tierra, en cuevas. Porque la sociedad de aquel tiempo, cuando alguien aceptaba a Jesús, un delincuente, entre comillas, ¿cómo es posible que estos ignorantes crean que un delincuente que fue clavado en la cruz sea su Señor, sea el Curios? Hay que ser muy bajo en la cultura, en la educación, en los principios. No, esa gente no sirve. Son los ignorantes de la sociedad, son los parias. Y entonces la iglesia, como tal, ¿qué le quedaba? Apoyarse unos a otros. Los cultos de aquel tiempo, las reuniones, lo que se llama la asamblea de aquel tiempo, eran en escondidas. Por eso nació el símbolo del pescado, porque iban poniendo un pescadito en cada parte, y donde miraban el pescadito los iba llevando, ahí era la reunión. Ahora el pescado se convirtió en un símbolo cristiano. No, era una contraseña que solamente ellos conocían, tomando en cuenta el pescado de Pedro. Esa fue la idea. Entonces los que miraban el pescadito sabían, los hermanos están reunidos, los voy a buscar, y seguían la señal, porque habían sido segregados de tal manera que allá arriba en la superficie nadie podía ayudarlos. Entonces nace la coinonía de la iglesia. Entonces los hermanos que habían perdido allá arriba en la superficie los encontraban abajo. Pero ¿qué pasó 2000 años después? Como ya nos dieron permiso, como tenemos el permiso del gobierno, como tenemos la carta sellada y todo, donde nos reconocen como una organización religiosa con todas las leyes a nuestro favor, entonces lógicamente volvemos a ser lo que éramos antes, individuales. No hay hermandad, no hay compañerismo, no hay padres ni madres ni amigos que hemos perdido en el mundo. Y entonces viene el momento en que necesito que alguien me apoye en oración, que alguien me apoye en unción, que oren por mí para que la palabra me fluya. No hay. Porque si escribo a alguien, ¿y qué le pasa al pastor? ¿Y por qué está pidiendo ayuda si se supone que es el ungido de Dios? Pregúntele a Elías, pregúntele a Eliseo, pregúntele a Moisés, pregúntele a Jeremías, pregúntele a esos hombres que necesitaron el apoyo de la gente de aquel tiempo. Entonces, hablando de eso con Dios, le dije: Señor, yo te pido permiso, ya no quiero tocar este tema. No se puede. La gente viene, decimos amén, cada quien pega la carrera, se va. Es cierto, hay distancia, es cierto, hay mascarilla, es cierto, hay que mantener, pero por lo menos de lejos. Por eso yo siempre les he dicho, el día que yo ande por Soyapango y sucede cualquier cosa, un atrancón, se me termina la batería del teléfono, algún hermano tengo ahí que llame a mi esposa para decirle que voy en camino. No.
porque no tengo esa libertad, esa amistad de acudir a alguien ahí. Por eso tengo bien mapeada la capital. Si ando aquí, aquí está fulano. Si ando por aquí, también. Si ando por allá, no tengo esa doble vía como para pedir ayuda. Y entonces la pregunta, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde está la promesa de Jesús? El que no deje, no recibirá 100 veces más: casa, hijos, hijas, padre, madre, hermanos, amigos. ¿Dónde? Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos. Por favor, detén la lluvia para que podamos irnos en paz a nuestra casa. Te pido perdón si dije alguna palabra mal interpretada. Perdóname, por favor, Señor, y ayúdanos a tener una mente limpia, un corazón limpio, a que realmente seamos una familia y poder llevar las cargas unos de otros, ayudándonos, apoyándonos, porque en el mundo no tenemos quien nos apoye, en el mundo no tenemos quien nos ayude, pero también debemos ser sinceros, en la iglesia tampoco lo tenemos, Señor, y eso es lo que está provocando que mucha gente de nuestra congregación esté pasando momentos de soledad, de tristeza. Razón tienen cuando preguntan, ¿dónde estaban mis hermanos cuando me enfermé? Gracias, Señor, por ayudarnos. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y